inmunodeficiencia adquirida. Adquirida. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida se adquiere por infección por virus del SIDA. ¿Cómo se adquiere este virus? Ya todos lo saben. Ustedes saben mejor que yo sobre el SIDA. También confían. Por esta enfermedad actual. En mi época, los muchachos nos preocupábamos de la gonorrea. La sífilis había pasado. No, se preocupan de esto. No, que no. Porque todo está preocupado. Conocen esto. O sea, la prevención es sexual. Básicamente, la práctica homosexual masculina. El virus de inmunodeficiencia, ¿no?, se encuentra en el fluido seminal. Lo más frecuente. Y la otra transmisión es transmisión heterosexual, de hombre y mujer. Menos común, excepto si hay altas prevalencias en prostitutas. De ahí que hay que usar preservativos. De femenino a masculino, a través de las secreciones genitales infecciosas de sangre. La vía del pene al varón. Sobre todo en pacientes no circuncidados. De masculino a femenino, el fluido seminal infeccioso y sangre a cervix uterino. Esto es importante. En ambos casos, sexual. Pero lo más importante es que debe haber erosiones o ulceraciones en las mucosas, tanto en el pene como en la vagina. Igual sucede cuando hacen el sexo oral o el sexo anal. Si no hay ulceraciones, puede que los infecte, pero si hay ulceraciones, de todas maneras infectar. O sea, debe haber ulceraciones o ablaciones en las mucosas, ya sea vaginal, pene, oral o anal. Y también hay otra forma de transmisión que ahora ha bajado muchísimo esta frecuencia, porque hay una serie de mecanismos o de pruebas para determinar, ¿no?, a los portadores del SIDA, que lo pueden donar. El riesgo de transfusión es alto, sobre todo en los pacientes drogadictos. Esto se ha eliminado prácticamente con una serie de procedimientos que actualmente se hacen, pero también se da, ¿no? Si es alto en los drogadictos porque ellos usan a veces la misma jeringa, ¿no?, se prestan entre ellos. Entonces, se produce la infección por SIDA, ¿no?, se produce el contacto sexual y se da una serie de etapas. Viene la infección, se infecta, inicialmente no hay síntomas. El paciente se infecta o la paciente se infecta, inicialmente no hay síntomas. No es que inmediatamente el síntoma. Viene la siguiente etapa, la etapa prodrómica, lo cual puede durar meses a años. Acá aparecen apenas algunos síntomas y signos, como que crecen los ganglios cervicales, inguinales, axilares, ¿no?, o el paciente presenta pequeños episodios diarreicos, picos febriles sin causa conocida, o baja de peso sin ninguna causa. Nada más. Y eso puede durar años. Y este paciente es un paciente portador, aún. No tiene mayor sintomatología. Cuando ya pasa el tiempo de 1 a 2 años, empiezan a aparecer, ¿no?, los síntomas, ¿ya?, y signos. Estos síntomas y signos son dados por los gérmenes oportunistas, por las neoplasias que se presentan en este caso. Olvidé decirles que el virus de SIDA tiene una particularidad
hablábamos nosotros de inmunidad. Y la inmunidad que se afecta, la inmunidad celular, ¿no?, afecta a los linfocitos T, sobre todo los linfocitos T cooperadores, aquellos que permiten que uno, ¿no?, ponga en actividad su sistema inmune. Disminuye la cantidad de linfocitos T, se destruyen, entonces quedan más que los linfocitos T supresores, disminuye la respuesta inmune. De modo tal de que estos pacientes, pasados 1 o 2 años, y su cantidad, acá puede tener uno 1200, normalmente 1200 células linfocitos T por centímetro cúbico de sangre periférica. 1200, y es feliz, o 1000. En esta época, en esta etapa, empieza a bajar lentamente, ¿no?, dependiendo, pues, meses, años. Lentamente empieza a bajar 1200, 1100, 900. Cuando llega más a la etapa de 800, linfocitos T cooperadores, ¿no?, por centímetro cúbico, es que empiezan a aparecer las infecciones oportunistas o la presencia de tumores. La presencia de oportunistas, el más frecuente de todos ellos, a nivel mundial, es Pneumocystis carinii. Acá también es altísimo Pneumocystis carinii, pero acá hay otro germen que es más frecuente que el Pneumocystis. Es el que nosotros convivimos con él todos los días, el bacilo tuberculoso. Paciente con inmunidad deprimida, es fácil que cualquier germen, cualquier bacteria lo ataca, porque su capacidad inmune es mínima, o no hay. Y cuando estas infecciones, o este paciente llega a tener menos de 500 células T operadoras, empiezan a aparecer los tumores, el sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia vascular. O sea, la primera neoplasia que aparece en un paciente con SIDA es el sarcoma de Kaposi. Y empiezan a aparecer también los linfomas. Los linfomas empiezan a aparecer cuando el caso llega a 200 células T cooperadoras. Comúnmente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida está causando gran implicancia. Sin embargo, las enfermedades y condiciones que predisponen más comúnmente a este síndrome es la desnutrición. Paciente desnutrido, paciente que es desnutrido y se infecta mucho más rápido el problema del SIDA. O pacientes que están recibiendo drogas inmunosupresoras, como por ejemplo la esclerodermia, o pacientes que están con cáncer de ácido, porque la droga inmunosupresora deprime la respuesta inmune. También esto incrementa las infecciones virales agudas y bacterianas, los usuarios, o enfermedades debilitantes crónicas, insuficiencia renal, diabetes, o las neoplasias. Las neoplasias también deprimen la respuesta inmune. Entonces, un paciente con una capacidad de respuesta debilitada y que se infecta con el virus del SIDA, fácilmente van a ser infecciones oportunistas. Se llaman infecciones oportunistas de aquellos gérmenes que están ahí pululando, que si uno está normalmente sano, tiene contacto y nuestro organismo lo rechaza. Pero el paciente que tiene SIDA o desnutrido y se pone en contacto con estos gérmenes oportunistas, desarrolla la enfermedad. Entonces, el SIDA, por si acaso, no es una enfermedad vida, es un síndrome.
este paciente, su complicación final, va a morir. ¿Por qué? El SIDA no mata. Por las El SIDA enfermedades sí que no mata. adquiere. Lo va a matar en la infección oportunista. Una septicemia, una neoplasia. ¿Qué pasa en la sangre? Ya lo hemos dicho más o menos ahorita. Después de la infección, pueden transcurrir 6 meses antes que aparezcan los anticuerpos de virus. Y en la fase más tardía pueden aparecer los grandes defectos. Vamos a ver. ¿Qué sucede con las inmunoglobulinas? Pueden elevarse durante la primera fase. ¿Por qué? Porque es la inmunidad celular la que se afecta. La inmunidad tumoral no se afecta inicialmente. Entonces, y hemos dicho que los linfocitos que se afectan, que se destruyen, son linfocitos T cooperadores, T4, están severamente reducidos, produciendo una linfopenia, una marcada disminución de los linfocitos. Inicialmente uno tiene 1200 como mínimo de células T cooperadoras, y el paciente con SIDA, lo que hace es, el virus entra y se come, destruye el linfocito T cooperador. El linfocito va bajando. Conforme va bajando la concentración de linfocitos T, su capacidad de respuesta es menor. O sea que los primeros síntomas aparecen cuando el paciente tiene 800, 700 células todavía de respuesta. Pero cuando el paciente empieza en 500, por ahí, empiezan a aparecer los primeros tumores, y aparecer las infecciones oportunistas, como citis carini, la tuberculosis. Pero cuando el paciente ya está en 200, ya empiezan a aparecer la neoplasia maligna. Ojo, el sarcoma de Kaposi también es maligno, pero es la primera que... De modo tal que la proporción linfocito T cooperador, linfocito T supresor se invierte. ¿Recuerdan cuál era la proporción? ¿La dijimos? ¿Cuánto? ¿No estudian, muchachos? Y eso les he dicho ya, empezando nomás. Empezando la primera parte. Dijimos que 2/3 son de cooperadores, 1/3 de supresor. Y aquí se invierte. Aquí es 2 a 1, más o menos, se invierte 1 a 2. De modo tal que el linfocito T se va al suelo, el linfocito T supresor es el que predomina. De ahí que la respuesta inmune es baja, ¿no? Suprime. Hay inversión. Esto es importante. Yo les acabo de hablar de la concentración de linfocitos T en sangre periférica. Uno hace los ángeles y encuentra que los linfocitos T cooperadores son bajísimos. Todos los supresores están presentes. Se invierte la verdad. Enfermedades y lugares más comunes asociados al SIDA. Es lo más común. En el cerebro, las neoplasias, los procesos inflamatorios. En la boca, la boca, tráquea, son presencia de gérmenes oportunistas como los hongos, ¿no? El muguet oral. Ustedes han visto en los niños, que no es SIDA por si acaso, pero el niño es el muguet, es esa la placa blanquecina que tienen los niños y uno la mamá le lava con el corazón. Ese es el muguet. Pero en el paciente adulto, empieza a aparecer, no tiene por qué aparecer. Y en los pulmones, esto es la infección más frecuente es por Pneumocystis carini. Otros gérmenes, y sobre todo en nuestro medio, es el bacilo de Koch, infecciones micóticas,
cualquier hongo, criptococo, cualquier hongo puede darnos cualquier hongo. También virus, ¿no? Virus que se van a sumar a eso, el citomegalovirus o cualquier bacteria. Son pacientes que no tienen capacidad inmunológica. Y como decía, y en la primera neoplasia que aparece en el paciente con SIDA es el sarcoma de Kaposi, que es una neoplasia maligna de los vasos sanguíneos, se origina en vasos sanguíneos. Y puede haber, aparte, infecciones micóticas, infecciones virales. Esto es lo más frecuente. El paciente con SIDA que tiene menos de 200 células T operadoras, tiene todo. Cualquier germen se lo lleva. El paciente va a morir por estas infecciones. No muere por eso, el SIDA, porque el SIDA lo mata. ¿Cuáles son los mecanismos celulares en el SIDA? ¿Qué sucede? ¿Qué virus es el SIDA? ¿Recuerdan ustedes? Es un virus RNA. Entonces, este virus de la SIDA tiene receptores específicos, ¿no? Solo el virus de SIDA no entra a la célula. No puede entrar. No puede entrar, porque es un virus RNA. Necesita de un medio, pegarse a un medio, para poder penetrar la célula. Por sí no entra. Entonces, usa la transcriptasa reversa, que es una enzima. Se liga a la transcriptasa reversa y logra entrar, se convierte de virus RNA a virus DNA y penetra la célula. Célula T cooperadora. De otra forma no entra. Y puede dar lugar a muerte celular o las células sobrevivientes, que son pocas, con un material genético alterado, una capacidad inmunológica mínima, ¿no? Por lo tanto, la función celular anormal es de célula T4, T cooperadora. Esta deficiencia de células T4, ya vimos, se traduce, no solamente porque va a fallar la estimulación o el efecto de la célula T cooperadora para estimular la respuesta inmune celular, sino a la larga, ¿no? También se afecta la respuesta inmune, humoral, porque no hay quien estimula. Y esto lo que se presenta por su agregamiento de granos linfáticos, ¿no? Entonces, pues, al final se afecta todo el sistema. Arranca por la unidad celular, básicamente. Y esto es importantísimo. Esto. El de la transcriptasa reversa. Porque el virus de por sí solo no penetra la célula, no la afecta. Entonces se une a este, se convierte en DNA y logra penetrar la célula. Y ahí se la destruye, ¿no? La deforma genéticamente, dándole una respuesta inmune completamente deficiente. Entonces, de ahí que el tratamiento en el SIDA, ahora apareció una serie de drogas, ¿no? Pero básicamente se sabe que hay otros mecanismos menos frecuentes que este. Pero ¿cuál es el tratamiento? Pues no van a tratar aparte de la profilaxis, ¿no? No se proteja cuando tiene sexo, evite la prostitución,
evite las transfusiones sanguíneas sin control, el uso de drogas, etc. Es usar las medicinas retrovirales. Estas medicinas retrovirales, básicamente, así comenzó, porque ahora han variado. ¿A qué iba la primera medicina? A bloquear esta tranquilidad, a bloquear esta unión. Por eso los pacientes, hay pacientes que tienen de por vida, son portadores del SIDA, del síndrome, del virus, portadores del virus, no tienen SIDA, por si acaso. Pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia humana. El SIDA es el síndrome total, o sea, la falla inmunológica. Hay pacientes que solamente portan durante toda su vida porque no reciben tratamiento, ¿no? Eso no quiere decir que se va a eliminar, todavía no se elimina. El tratamiento va a evitar de que este virus que ellos portan, ¿no?, sea convertido en DNA para poder afectar la célula. El éxito del tratamiento es bloquear esto. Por eso es que el paciente tiene su carga viral, pues. El paciente no va a morir, pues, va a morir por las infecciones oportunistas. Yo quisiera que hagan preguntas muy sobre lo que quisieran. ¿Ustedes qué creen? Paciente con síndrome de inmunodeficiencia de virus es con el dosaje de linfocitos T. Cuando uno llega a los 800, ahí se alerta, empieza uno a recibir tratamiento, mientras esté por 900, 1000, 1200, está feliz, es un portador más. Hay muchísimos portadores. Cuando este paciente ya baja, ahí tiene mucho cuidado. Y hay que dar el tratamiento para poder levantar esos puntos. ¿Correcto? ¿Una pregunta? Tenemos 8 minutos. ¿No huele acá? A ver. Ausencia de timo. A. Síndrome de Busch-Paschoff. B. Síndrome de Short. C. Síndrome de Kress. D. Síndrome de George. E. Síndrome de Wiskott-Adams. El timo, ¿en cuál está ausente? Busch-Paschoff, Short, Kress, George o Wiskott-Adams. De George. Dijimos que la típica inmunodeficiencia primaria, donde hay ausencia absoluta de inmunidad celular, es el síndrome de George, porque no hay timo. 2. La cirrosis biliar primaria cursa con A. Anticuerpos antimitocondriales, anticuerpos contra TSH, anticuerpos contra células parietales gástricas, anticuerpos antinucleares, anticuerpos contra células de la médula adrenal. ¿Cuál? Anticuerpos antimitocondriales. El amiloide que se produce en el hígado es característico de amiloide que se produce en el hígado, característico de A. Amiloidosis primaria, B. Amiloidosis senil, C. Amiloidosis cardíaca, D. Amiloidosis secundaria, E. Ninguna. Secundaria. Dijimos que era el amiloide asociado. Y el otro es el amiloide de cadena ligera que se produce en las células plasmáticas y se resuelve en la amiloidosis primaria. A ver.
4. El recién nacido hasta los 6 meses de vida usualmente se protege con inmunoglobulina materna en. El recién nacido hasta los 6 meses de vida usualmente se protege con inmunoglobulina G materna en A. Síndrome de George. B. Lupus eritematoso sistémico. C. Agama globulina de bruto. D. Cirrosis biliar primaria. E. Inmunodeficiencia combinada severa. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál? Bruto. Inmunodeficiencia. Severa B. Dismotilidad esofágica se presenta en. Ya sabía. Síndrome de Winston-Aldrich. B. Síndrome de George. C. Síndrome de Cres. D. Agama-globulina de bruto. E. Síndrome de Shore. ¿Cuál? ¿Cuál? Síndrome de Winston-Aldrich. Síndrome de Cres. A ver, se libera por degranulación de basófilos. ¿Qué se libera? Inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. ¿Cuál es la libera? La E. El shock anafiláctico. La inmunidad celular se relaciona con inmunidad celular. A. Lupus eritematoso sistémico. B. Asma. C. Tuberculosis. D. Síndrome de Goodpasture. E. Pemphigus. Tuberculosis. Dijimos que era una inmunidad celular porque allí no se necesita anticuerpos. Eso es la T. 8. La artritis reumatoide es fácil. Se relaciona con reacción de hipersensibilidad tipo 1, reacción de hipersensibilidad tipo 2, reacción de hipersensibilidad tipo 3, reacción de hipersensibilidad tipo 4 y unas anteriores. ¿Cuál? 3. Es la reacción antígeno-anticuerpo y complemento. Y ahí está metido el lupus, la artritis reumatoide, síndrome de Shore. 9. De las siguientes patologías, ¿cuál es la de peor pronóstico? De estas, ¿cuál es la más severa? No tiene cura. Amiloidosis secundaria, esclerosis sistémica progresiva, síndrome de Cres, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Shore. ¿Cuál? ¿Amiloidosis secundaria? No, porque dijimos que eso se trataba. ¿Esclerosis sistémica progresiva? Lupus eritematoso sistémico. Síndrome de Shore. Síndrome de Cres. Después 3. Esclerosis sistémica progresiva. Estos pacientes iban, su producto es muy malo. La única forma de poder tratarlos y controlarlos era con drogas, no solamente corticoides, sino con drogas inmunosupresoras. El lupus tú lo puedes controlar con corticoides. A ver, es característica del linfocito B. O sea, de aquí hay como 5 preguntas. De estas preguntas salen como 5. 10. Es característica del linfocito B. A. Estimula la respuesta inmunológica. ¿Cierto o falso?
estimula, no. Posee núcleo de superficie lisa. Producción de inmunoglobulinas. Esa es. La otra es localización paracortical en ganglio y deprime la respuesta inmunológica. Es la producción de inmunoglobulinas en la carne. 11. Se debe usualmente al efecto intrínseco de la célula B. El efecto intrínseco de la célula B va a producir esta enfermedad. Síndrome de George. No. Porque el síndrome de George es por sensitismo. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No, porque el síndrome es el SIDA. Síndrome de Wiskott-Aldrich. No, porque la mayoría de las células que están afectadas son células T. Y solamente parte de la inmunoglobulina en célula B que para producir inmunoglobulina. El síndrome de inmunodeficiencia variable común. Esa es. Porque la otra pregunta es síndrome de inmunodeficiencia severa combinada. La severa combinada recuerden ustedes que son las dos células B y T las que están afectadas. La respuesta es síndrome de inmunodeficiencia variable común. D. Depresión del área paracortical se observa en SIDA y síndrome de George. B. Gamaglobulinemia de Bruton y SIDA. Inmunodeficiencia variable común. Lupus eritematoso sistémico y SIDA. Síndrome de Guch-Parchov e inmunodeficiencia severa. Repito, SIDA y síndrome de George. La pregunta es depresión del área paracortical en el ganglio. ¿Qué tenemos en el área paracortical? ¿Qué células? Células T, ¿correcto? SIDA, sí, pues afecta, destruye las células. A ver. Síndrome de George, la respuesta es SIDA y síndrome de George. Porque acá la otra pregunta es, hagamos el bruto y SIDA. En el SIDA hay, pero hagamos el bruto si están normales. ¿No? El núcleo interno sistémico y SIDA. En el SIDA es el T. ¿Podemos quedar? Ya se pasó. Ya, acabó. No, eso es fácil. Acabó por esto. Te escribí fácil. Muestra endocarditis bacteriana no verrucosa.